Buenos días, soy Juan Manuel García, Product Manager en Projar. Y en primer lugar, quiero daros las gracias a todos los participantes por asistir a esta jornada técnica sobre el sistema mejorante de suelo. Durante mi intervención veremos qué es el sistema mejorante de suelos, en qué consiste, cómo surge este sistema. Veremos también un poco sobre las características de la fibra de coco, propiedades de la fibra de coco una vez que la incorporamos a nuestro suelo agrícola, tipos y formatos de la fibra de coco en el sistema mejorante de suelo. Daremos un repaso a la situación actual de este sistema y las ventajas. También veremos las ventajas técnicas. Y por último, veremos un ensayo que estamos realizando actualmente en la provincia de Murcia en un cultivo de tomate. Y aunque sabemos que es un sistema que funciona, pero hemos querido realizar este ensayo para tener los datos un poco más actualizados. Pero en primer lugar me gustaría hablarles de Projar, por si no nos conocen. Projar es una empresa con casi 40 años de experiencia en el sector hortofrutícola como proveedor de tecnología para los diversos cultivos. Entre nuestros servicios llevamos más de 15 años liderando proyectos de hidroponía, gracias a la experiencia y conocimiento que hemos ido adquiriendo sobre el comportamiento de la turba y de la fibra de coco en distintos cultivos, tanto en suelo como en la hidroponía. Nuestros productos, servicios y soluciones están presentes en más de 20 países. Esto se debe a que también somos fabricantes a la carta de sustrato y hechos a medida para el cliente, y también fabricantes de productos a base de fibra de coco. Para ello contamos con fábricas propias de elaboración de sustrato. Por un lado contamos con una fábrica en España, en Almería, donde realizamos la fabricación de sustratos de uso profesional con diferentes materias primas. Por otro lado, disponemos de fábricas en Sri Lanka y en la India, donde elaboramos diferentes tipos de productos a base de fibra de coco para su uso en la hidroponía. Aquí en Almería, estas son algunas fotos de la fábrica de Almería, y tenemos una capacidad de producción de 150.000 metros cúbicos de sustrato. Estos son algunos formatos de envasado de fibra de coco en nuestras fábricas de India y Sri Lanka. Y estos formatos pueden ser diferentes, de diferentes medidas y granulometría, y la elección de un tipo u otro de este tipo de productos va a depender de nuestra recomendación en función de las necesidades del cliente. Bueno, ¿qué es el sistema mejorante de suelo? El sistema mejorante de suelos es un novedoso modelo de producción y está indicado para todo tipo de suelo agrícola. Yo lo entiendo como una evolución del sistema de cultivo en suelo. Además, es una combinación del sistema tradicional y del sistema hidropónico. Y los cultivos, al no estar desligados totalmente del suelo, pues adquiere las ventajas de ambos modelos de producción. Por un lado, los riegos de multifrecuencia, cuando se aplican al sistema mejorante de suelo, nos acerca al sistema hidropónico puro, con las ventajas de tener las reservas hídricas y nutricionales que nos proporciona el suelo. ¿En qué consiste este sistema? Bueno, consiste fundamentalmente en la incorporación de planchas comprimidas de fibra de coco al suelo y en la línea de cultivo. En esta diapositiva podéis ver una cronología del montaje, pero lo iremos viendo paso a paso. La primera fase consiste en las tareas de preparación del suelo mediante recursos mecánicos, dejando definida la línea de plantación. La segunda fase consiste en la colocación de las planchas de fibra de coco sobre la línea de cultivo, dejando una separación aproximadamente de 2 centímetros entre planchas. ¿Vale? Las dimensiones de estas planchas
Pues las dimensiones más usadas pues son de 1 metro de largo por 15 centímetros de ancho, y una vez hidratadas quieren una altura total de 10 centímetros. La tercera fase consiste en la colocación y en la fijación de los ramales portagoteros sobre las planchas de fibra de coco, como estáis viendo en las imágenes. Y bueno, y en este paso pues sería pues, para proceder a la hidratación y a la expansión del sustrato. Aquí, como veis, pues este sería el aspecto definitivo que adquiere la plancha de fibra de coco una vez que se ha hidratado. Y bueno, y en este paso, pues bueno, me gustaría mencionar algunas cosas que creo que son importantes a tener en cuenta a la hora de hidratar estas planchas de fibra de coco. Normalmente, bueno, este tipo de planchas requieren un volumen de agua aproximadamente de unos 11 a 13 litros por plancha para llegar a su total expansión. Es muy recomendable que las dotaciones o que la hidratación de estas planchas se realicen con dotaciones volumétricas muy bajas, en torno a 0,75 litros a 1,25 litros en cada ciclo de riego. Y bueno, y para aportar 0,75 litros, pues necesitaríamos aproximadamente unos 16 riegos, y para 1,25 litros, pues aproximadamente unos 10 riegos, unos 10 ciclos. La frecuencia de riego está establecida aproximadamente que entre riego y riego pues haya una separación entre esos dos riegos pues de 20, de 30, de 45 minutos. Todo eso va a depender un poco del diseño de la instalación de riego que tengamos, ¿vale? Por otro lado, en el momento de la hidratación es muy importante que se realice en horas centrales del día, coincidiendo con la máxima temperatura, porque ello nos va a permitir poder tener poder llegar a una buena hidratación y expansión del sustrato. Y bueno, y por último, como sabéis, pues bueno, el coco de forma natural pues tiene altos contenidos en sodio, y para ello se requiere que se realice una estabilización durante su expansión. Y simplemente vamos a necesitar aportar una dilución de nitrato cálcico en torno a 0,5 gramos litro o a 1 gramo litro. Y bueno, y esas diluciones van a depender en cierta medida de la cantidad de agua, de la cantidad de calcio que tengamos en nuestra agua de riego. Más cantidades de calcio, pues vamos a necesitar menos aporte de nitrato cálcico. Y por último, nos encontraríamos con la fase de aporcado, que una vez que se hayan hidratado las planchas de fibra de coco, pues haremos los trabajos de aporcado de tierra hasta recubrir los laterales de la fibra de coco, hasta obtener un único sistema productivo entre el suelo y este sustrato, tal y como estáis viendo en la fotografía de esta diapositiva. También es muy recomendable, una vez que ya hemos llegado a esta fase, realizar riegos de lavado, ¿vale? Y lo ideal sería pues, poder alcanzar una conductividad eléctrica del sustrato muy parecida al agua de nuestro riego, el agua que estamos utilizando para esta hidratación. Normalmente un día antes, 2 días antes de realizar el trasplante, pues es recomendable realizar algunos riegos con una solución nutritiva de inicio. La tasa de renovación de este sistema, nosotros aconsejamos que se realice pues, cada 2 años. Es lo más recomendado. Vale, ¿cómo surge el sistema mejorante de suelo? Bueno, estos son algunos de los motivos que a lo largo de estos años pues bueno, han ido haciendo que ciertos productores hayan ido cambiando del sistema de cultivo en suelo a este novedoso sistema. En primer lugar, pues el efecto de monocultivo, como bien sabréis, pues ha ido provocando en cierta medida la pérdida de vitalidad de nuestro suelo agrícola, y con ello, pues bueno, obtener un menor desarrollo de los cultivos.
Otra causa, otro motivo, pues bueno, también se debe a causa de la compactación de los suelos. Por un lado, podemos distinguir en una compactación superficial, donde observamos que hay pérdidas por escorrentía, ahí existe una poca infiltración de agua cuando aplicamos el riego. Y luego tendríamos un tipo de compactación más profundo, que bueno, que lo que estaría produciendo sería una lenta velocidad de infiltración del agua, con lo cual estaríamos causando en cierta medida algún tipo de encharcamiento y con ello pues asfixia radicular. Otro motivo, la salinización de los suelos, el aporte de agua de mala calidad, una fertilización inadecuada, bueno, produce en cierto modo pues, algunos desequilibrios nutricionales. Y por último, pues el uso reiterado de tratamientos químicos pues, bueno, ha ido provocando a lo largo de los años pues, una disminución de la población de microorganismos beneficiosos. Y bueno, también aquí menciono el tema de los nematodos. Y bueno, en cierta medida el coco está comprobado que el coco protege el sistema radicular frente a este tipo de parasitoides. Y bueno, no sabemos realmente las causas, los motivos. Creemos que pueda ser una cuestión de temperatura o bueno, esa capacidad de aireación que nos proporciona el sustrato. Las características de la fibra de coco, bueno, como bien sabéis, el coco es un subproducto obtenido del coco y se obtiene pues, bueno, del mesocarpio de ese fruto. Con el paso de los años hemos sido capaces de generar un producto muy homogéneo. El coco posee una elevada porosidad. Además, tiene una buena capacidad de humectación. Normalmente, a través del riego, nosotros somos capaces de redireccionar el carácter vegetativo o generativo de nuestro cultivo. Pero bueno, el coco ya de por sí confiere al cultivo un carácter vegetativo. Como producto orgánico que es, posee una moderada capacidad de intercambio catiónico. Podríamos hablar en torno pues, entre 60 y 90 milequivalentes por cada 100 gramos de sustrato. El coco también posee, bueno, tiene una degradación muy lenta y ello es debido pues, a su alto contenido en lignina. Y bueno, y por último, pues, bueno, posee una buena inercia térmica y eso va a ser una gran ventaja pues, para nuestro sistema radicular. Una vez que incorporamos el coco a nuestro suelo, vamos a tener unas propiedades físicas que van a ser muy particulares y, bueno, y muy ventajosas. Por un lado, vamos a tener una excelente relación aire-agua y ello va a favorecer pues, bueno, un desarrollo radicular óptimo en las distintas fases de nuestro cultivo. El coco incorporado al suelo va a proporcionar una mejora de la estructura, vamos a tener ese efecto esponja. Y bueno, y dependiendo del tipo del suelo en el que nos encontremos, pues bueno, vamos a tener, o por parte del cultivo va a haber una mayor dificultad a la hora de absorber agua. Y bueno, y en un coco, pues todo esto se eliminaría y tendríamos una alta disponibilidad de agua para esos cultivos. Y bueno, y por último, pues bueno, una mayor capacidad de aireación, que bueno, que eso va a permitir una correcta oxigenación de nuestro sistema radicular. Bueno, actualmente nos encontramos principalmente con dos tipos de sustrato para este sistema. Por un lado,
En Projar, pues bueno, disponemos de nuestra placa estándar, que como he mencionado anteriormente, tiene unas dimensiones de 1 metro de largo por 15 de ancho y 10 de alto, una vez que se ha hidratado totalmente. Y bueno, y está compuesto por 100% de fibra de coco. Este tipo de plancha la tenemos más o menos indicada pues, para suelos de textura arenosa, con lo cual pues, bueno, pues nos va a proporcionar una retención extra de agua. Por otro lado, tenemos la bala, que sería de las mismas dimensiones, pero ya su composición varía y tendríamos un 70% de fibra de coco con un 30% de chis. Aquí en la fotografía de abajo veis ese material chis, que es un material con una granulometría variada, y bueno, y eso nos daría un extra de aireación y estaría indicada pues, para suelos de textura arcillosa, para suelos con una mayor retención de agua. En la parte de abajo de la diapositiva, pues bueno, he querido mostrar un poco en función de la distancia entre líneas en nuestros cultivos, pues bueno, un poco las unidades de planchas que serían necesarias para cada caso. En el caso de 1 metro de separación entre líneas, pues aproximadamente necesitaríamos unas 10.000 unidades por hectárea. Para 1,5 metros, unas 6.600. Líneas de 2 metros, unas 5.000 unidades y líneas de 2,5 metros necesitaríamos aproximadamente unas 3.300 unidades hectáreas. Bueno, vamos a pasar a hablar sobre la situación actual y algunas ventajas de este sistema. Y bueno, y actualmente, pues bueno, de forma anual, pues hay en el mercado, introduciéndose aproximadamente por 1 millón de unidades al año de este tipo de plancha para este tipo de sistema. Y bueno, y se prevé que haya un incremento anual de aproximadamente entre un 15 y un 20%, pues por los buenos resultados que se están obteniendo en este tipo de sistemas. Aquí he querido incluir que, bueno, que este sistema sería un paso intermedio recomendado pues, para productores que quieren iniciarse en la hidroponía. Por un lado, pues bueno, tenemos que este sistema posee un coste inicial inferior que el montaje de un sistema hidropónico. Necesitamos para este sistema, pues bueno, una baja tecnificación del sistema de riego. Se puede hacer uso en este sistema del sistema de riego que actualmente haya para cultivo en suelo. Requiere de una baja cualificación técnica, va a ser un sistema muy parecido al suelo, pero bueno, con alguna diferencia en cuanto al manejo del riego. Y bueno, y está comprobado que en este sistema pues, se obtienen bastante mayores rendimientos comparado con un sistema tradicional. Bueno, vamos a hablar ahora de las ventajas técnicas. La característica diferenciadora entre el sistema mejorante de suelo y un suelo es el gran potencial que tiene la multifrecuencia del riego. Cuando nosotros realizamos mucho riego durante un día con bajas dotaciones volumétricas, vamos a tener plantas mucho más activas y, por tanto, vamos a tener plantas con mayor potencial productivo. A esto acompañado con una buena homogeneidad del sistema, tanto del sistema de riego como del sustrato, nos va a ayudar a poder conseguir esas mayores producciones, ya que existe una relación directa entre lo que es la homogeneidad y producción. Como ventajas técnicas, vamos a tener una mayor velocidad de desarrollo de nuestros cultivos. Y bueno, y si somos capaces, como he mencionado anteriormente, de dar mucho riego durante el día, vamos a estar proporcionando a nuestro cultivo mayores cantidades de agua y, por tanto, nuestras plantas pues, van a necesitar menor gasto energético para ese consumo de agua y de nutrientes.
Vamos a disponer de una buena división del sistema radicular. Va a haber una buena sanidad del sistema radicular. Y bueno, y sobre todo también vamos a notar un menor estrés cuando realizamos el trasplante. Ahora vamos a hablar sobre el ensayo que estamos realizando en la provincia de Murcia, concretamente en Aida. Bueno, este ensayo lo estamos realizando en un cultivo de tomate con dos variedades, un tomate pera y otra variedad que se llama Don Jorge. La superficie en este ensayo es de 2,7 hectáreas. El tipo de invernadero es tipo raspa, una estructura plana, un invernadero plano tipo raspa y amagado, en malla de 20 por 10. La fecha del trasplante se realizó el 14 de julio de este año. Y bueno, y el marco de plantación tendríamos 2,5 metros lineales entre líneas y 0,4 metros entre botes. Bueno, el motivo que ha llevado a este productor a tener que cambiar a este sistema, pues bueno, fueron principalmente problemas de encharcamiento en el suelo en los últimos años. Con ello, pues tenía problemas de asfixia, de muerte radicular por asfixia. Y bueno, y luego, por otro lado, también problemas de exceso de salinidad que afectaban sobre todo a las primeras fases del cultivo. En esta diapositiva, bueno, os voy a hablar del sistema mejorante de suelo en número, comparado, pues bueno, con el sistema, con el sistema tradicional en suelo. Y bueno, y como podéis ver, en el primer año de este sistema, pues bueno, se requiere de una inversión inicial que está constituido por el costo de las planchas de fibra de coco. Luego la preparación del suelo, vamos a tener un pequeño incremento también en el costo de la preparación del suelo respecto al cultivo en suelo. La desinfección se realizó la misma para este sistema que en el sistema en suelo. Y bueno, en cuanto a gasto de agua y fertilizantes, pues en este caso, pues bueno, se han requerido volúmenes superiores en este sistema. Y bueno, en cuanto a costo total, pues bueno, ha supuesto un 50% aproximadamente este sistema más caro. Pero bueno, lo importante de este sistema es que se va a conseguir un 40% más de producción en el sistema mejorante de suelos con respecto al cultivo tradicional en suelo. Para el segundo año, se ha previsto, bueno, eliminaríamos los costos de inversión y bueno, y se ha previsto un 30% más de producción. Aquí podéis ver algunas de las fotografías, pues bueno, de los resultados de este ensayo. La verdad que bueno, que el agricultor pues bueno, venía obteniendo en los últimos 2-3 años unos 8 o 9 kilos por metro cuadrado, 10 kilos aproximadamente. Y en este sistema vamos a llegar a superar los 14 kilos. Ahí he querido ser un poquito conservador porque todavía estamos llevando a cabo el ensayo, todavía no ha terminado. Pero bueno, sí estamos viendo por número de ramilletes y por potenciar del cultivo, pues superar los 14 kilos por metro cuadrado. Aquí en la foto de la derecha podéis ver la importancia de realizar riegos con dotaciones volumétricas bajas y aplicando la técnica de multifrecuencia. Podéis ver cómo el sistema radicular está casi completamente desarrollado en el volumen de fibra de coco que incorporamos a nuestro suelo. Bueno, y ahora os voy a hablar, en esta fase ya voy a hablar del manejo de riego. Y bueno, y antes de nada, pues quisiera
hablaros sobre, un poco sobre la homogeneidad. Y bueno, y aquí como expongo, regar bien debe suponer que todas las plantas reciban el mismo agua, lógicamente, y esa uniformidad de riego pues, va a depender de la calidad de nuestro gotero, del diseño hidráulico de la instalación de riego y bueno, y luego un poco también del mantenimiento. Evidentemente, cuanto mayor sea nuestra homogeneidad del sistema, como sabéis y estaréis de acuerdo, pues el potencial productivo será bastante mayor. Aquí me voy a parar en esta fotografía que tenéis en la diapositiva. Fijaros que, bueno, como he comentado, en este ensayo la separación entre goteros es de 0,4 metros. Son goteros de 3 litros y, bueno, fijaros cómo en el momento de la hidratación, cuando llegamos a la expansión total del sustrato, si os fijáis, aquí, bueno, dibujo un poco el bulbo, la formación del bulbo húmedo una vez que se ha hidratado. Y, bueno, y teniendo toda esta parte que bueno, que tiene cierta humedad, pero no tan homogénea como en esta otra. Con esto me refiero a que cuanto menor sea la distancia que tengamos entre goteros, pues vamos a ser capaces de completar una mayor humedad en todo nuestro volumen de sustrato. Bueno, aquí, como he dicho, las dotaciones han sido bueno, los pulsos de riego han sido con bajas dotaciones volumétricas. Y para el cálculo de estas dotaciones volumétricas, pues bueno, hemos tenido que considerar la capacidad de contenedor de sustrato, es decir, la capacidad de retención de agua del sustrato. Hemos tenido en cuenta también el diseño del sistema de riego, es decir, el caudal de nuestros goteros y el número de goteros que teníamos por plancha. Y también necesitábamos una propuesta de manejo, en este caso de la fracción de lavado, que se ha tenido en cuenta en torno a un 25-30%, y bueno, y de un porcentaje de agotamiento permitido entre un 5 y un 6%. Pues bueno, a raíz de todos estos factores, pues bueno, se ha podido determinar que la dotación de riego en este ensayo han sido de 11 minutos. Siempre la dotación, cuando utilizamos la técnica de la hidroponía, siempre la dotación volumétrica debe de ser constante. La frecuencia de riego, pues bueno, hemos tenido en cuenta, bueno, se instaló una estación climática y también instalamos unos sensores de humedad al sustrato y otro sensor al suelo. Y bueno, bueno, la frecuencia de riego, pues bueno, ha tenido que ver mucho con las condiciones climáticas y con el estado fenológico del cultivo. Y bueno, y como siempre, como sabéis, la frecuencia de riego siempre debe de ser variable. Por tanto, lo aconsejable en este sistema mejorante de suelo es mantener constante la dotación o tiempo de riego para mantener constantes las condiciones de humedad y, por tanto, de salinidad en el perfil del sustrato y variar la frecuencia de riego según varíen las necesidades hídricas del cultivo. Bueno, aquí mediante un manejo de riego adecuado, como he comentado anteriormente, pues bueno, podemos obtener un máximo desarrollo radicular en el volumen de fibra de coco que incorporamos a nuestro suelo agrícola. Bueno, aquí me ha parecido interesante mostraros, pues bueno, alguna gráfica de la herramienta de control de riego que se instaló en este ensayo. Y bueno, y aquí como veo muy interesante es pues que veáis las diferencias entre el movimiento del agua en suelo y en el sistema mejorante de suelo. Fijaros cómo la humedad en el sistema mejorante de suelo varía con respecto a la del suelo, y cuando se realizan riegos de multifrecuencia, pues lo que estamos produciendo es dar a nuestro cultivo una mayor cantidad de agua fácilmente disponible. Estamos aportando mayor cantidad también de agua fresca con un alto contenido en oxígeno. Y bueno,
aporte de agua con nutrientes y con un pH óptimo de 5,5, 5,7 recién salido de la máquina de riego, pues bueno, pues tendremos un aprovechamiento total de este sistema y por tanto seremos muchísimo más productivos. La estrategia de riego que hemos seguido en este ensayo, pues bueno, normalmente el inicio de riego se inicia a 1 hora y media, 2 horas de la salida del sol, cuando nuestra planta es más activa. Nuestras frecuencias de riego estaban diseñados pues, cuando se producía, como veis aquí, un agotamiento de la reserva hídrica de nuestro sustrato de en torno a un 5, un 6%. El final de riego estaba programado pues, para finalizar a 3 horas aproximadamente de la puesta de sol. Y bueno, y sí es muy importante tener en cuenta que desde el último riego hasta el inicio del riego al día siguiente, pues tiene que haber un agotamiento de nuestro sustrato aproximadamente de un 10, de un 12%. Y bueno, y como podéis ver, pues se iba produciendo a lo largo de los días de las jornadas de riego. En esta otra diapositiva os muestro, pues bueno, los riegos, la constancia de riego a lo largo, varios riegos durante de varios días y podéis ver la tendencia tan lineal de como os comentaba, con la aplicación de este método y esta estrategia de riego que seguimos para este ensayo. Aquí podéis ver, bueno, pues un problema de suministro de luz, un corte de luz, y bueno, y fijaros, pues bueno, que aún así pues la planta es capaz de absorber y de extraer pues, todo ese agua retenida en el sustrato. Bueno, aquí lo que sí, bueno, vamos a hablar ahora que, bueno, que aunque se realicen riegos de multifrecuencia, el contenido de humedad en el suelo, como podéis observar, se varía muy poquito. Y bueno, y ya está. Y el suelo pues no ofrece la misma disponibilidad de agua instantánea como ocurre en el sistema mejorante de suelo. Por tanto, pues bueno, el factor determinante y diferenciador en cuanto al potencial productivo entre el suelo y el sistema mejorante de suelo, que tengáis claro que es la multifrecuencia. Bueno, este ha sido este panel de control de esta estación climática que instalamos en este ensayo y bueno, y de alguna manera deciros que los agricultores, pues bueno, los productores no estáis solos, tenéis en el mercado diversas herramientas de medición continua que bueno, que pueden ayudar pues para abordar todas estas situaciones diarias de riego y bueno, y poder controlar vuestro cultivo y llevarlo pues a máximas producciones. Pues daros las gracias por vuestra atención y espero que haya sido interesante este sistema. Y bueno, aquí tenéis por si queréis un poquito más de información. Y bueno, entre www.projar.com podéis ver todos nuestros productos y todo lo que realizamos. Y nada, y abajo tenéis mi dirección, jmanuel.garcia@projargroup.com por si queréis hacerme algún tipo de cuestión, algún tipo de pregunta.